Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Inurrieta. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes. Y también a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a comentar, a petición de un oyente, sobre el impuesto de sucesiones, la diferente aplicación que tiene en las diferentes comunidades españolas. El oyente que nos pedía comentar sobre el impuesto de sucesiones es un oyente de Andalucía y evidentemente la queja de este oyente viene por los altos impuestos que ha tenido que pagar, también por el alto número de renuncias que está habiendo a herencias en la comunidad andaluza. Hablaremos sobre esto y también comentaremos sobre la razón de ser que tiene el impuesto de sucesiones. ¿Por qué existe el impuesto de sucesiones? ¿Se podría reformar este impuesto de sucesiones? ¿Cómo se podría mejorar? Hablaremos de ello. Comentaremos también sobre un tema más técnico, la balanza financiera del año 2016. Hoy hemos conocido los datos, también la balanza por cuenta corriente la comentaremos, en que hemos visto cómo el capital pues no parece tener mucha confianza en invertir o en permanecer en España. Hemos visto cómo ha salido de forma masiva, más del 8% del PIB ha salido de forma neta en el año 2016 de la economía española, y esto ha sido parcialmente compensado gracias al programa de compras de activos financieros del Banco Central Europeo, que sabemos que consiste básicamente en compra de bonos del Tesoro, de deuda pública. ¿Por qué también está pasando esto? ¿Qué implica el que haya esta desconfianza? Ya que no solo está pasando en España, sino también en otros países del sur de Europa, que precisamente son los que tienen ese desequilibrio en el sistema de pagos dentro del eurosistema, que es el Target 2. Sabemos que hay varios países que tienen una balanza súper negativa, precisamente estos cuatro que he comentado. Y ya, en último lugar, hablaremos de la huelga en el sistema educativo. Tenemos aquí a José Luis, que está día a día ahí peleando en las enseñanzas medias y nos puede hablar, desde luego, en primera persona y de lo que está pasando y por qué se convoca esta huelga. Empezamos pues con el tema del impuesto de sucesiones, y a mí me gustaría, Alejandro, que nos comentaras un poquito la razón de ser de que exista este impuesto de sucesiones y también cómo ves su aplicación en el Estado español. Adelante. Bueno, vamos a ver, la razón de ser yo creo que tiene que ver con un aspecto bastante lógico, que es la equidad intergeneracional y sobre todo el desincentivar el rentismo, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos que de alguna manera tiene en mente el legislador cuando, digamos, propone y legisla sobre un impuesto de este calibre. También tiene que ver con la idea, y eso está modulado, de que, bueno, en el caso de que no haya herederos directos, pues que los herederos indirectos, pues de alguna forma, gente que a lo mejor no ha tenido o escasa o muy poca relación con el causante, pues de alguna manera se le grave, porque para no, digamos, elevar el patrimonio artificialmente sin que haya tenido ninguna, incluso, repito, una relación con el causante. Yo creo que eso es un poco la idea que hay detrás de, pues, un impuesto que existe en muchos países, en otros no, eso es cierto. Y por lo tanto, sucesivamente, a lo largo de los últimos años y décadas, y se sigue planteando por mucha gente, sobre todo los más liberales, que este impuesto es una doble imposición o triple imposición en algunos casos, ¿no? Se argumenta que, por un lado, la renta del causante o el patrimonio ya se ha gravado en vida y que, por lo tanto, cuando fallece, el que hereda pues tiene a su vez que volver a pagar por algo que ya se ha gravado en vida. Bueno, eso no es exactamente así, porque de alguna forma lo que se está gravando es la transmisión,
de un patrimonio, la transmisión de unos bienes, y no tanto el propio bien o el propio patrimonio, que ya efectivamente se ha grabado, sino lo que se está grabando es un hecho. El hecho imponible es la transmisión, no es en sí mismo el inmueble, no es en sí mismo el caudal hereditario, sea en forma de dinero, sea en forma de joyas, sea en forma de lo que fuere ese caudal hereditario. Por lo tanto, ese de alguna forma sería el objeto del gravamen de este tipo de bienes, de hechos imponibles, que es en el caso la transmisión mortis causa digamos, de aquellas personas que fallecen y se lo legan a sus herederos directos o indirectos. Y esa es un poco, a grandes rasgos, cuál es el objetivo, digamos, de este impuesto. Lo que sí es verdad, y se está demostrando en los últimos meses, y está saliendo en la prensa y sobre todo en grandes medios de comunicaciones, la discrepancia que hay en España o las diferencias tributarias entre comunidades autónomas que están produciendo una especie de arbitraje a la hora de morir. Todos sabemos que lo que pasa es que es muy complicado ya porque se ha legislado en contra de ello, pero había un momento en que hubo una gran afluencia de personas que querían morir en el País Vasco, en Navarra, porque tenía un régimen fiscal muy, muy favorable. Otros también ahora lo quieren hacer en Madrid, se está trasladando gente de Asturias y gente de Andalucía, que son en Cataluña, que son las comunidades donde mayor tipo de gravamen hay en toda España, a Madrid, porque efectivamente hay una fiscalía de sucesiones y donaciones mucho más laxa. Bueno, eso obviamente el legislador lo ha intentado poner trabas, pues el empadronamiento de mínimo 5 años antes, etcétera, etcétera, y otras, digamos, otras barreras para que no haya esta afluencia de deseo de morir según qué comunidad en función de cuál sea el tipo impositivo sobre sucesiones y donaciones. Pero a grandes rasgos sería un poco esta la situación del tipo de gravamen en España, que repito, en algunos casos es inferior a otros países, en otros casos es superior, porque cuando no existe, pero yo siempre recuerdo una persona muy famosa en Estados Unidos que dijo que era una barbaridad lo de la eliminación, un multimillonario norteamericano, que era una barbaridad lo de eliminar el impuesto de sucesiones, porque de alguna forma era una forma de justicia social y de equidad intergeneracional. Sería un poco el resumen. José Luis, después del resumen que nos ha hecho Alejandro sobre las causas, sobre la fundamentación de este impuesto de sucesiones, pues claro, surge la pregunta de si realmente el impuesto se está aplicando para esta equidad o sea, para favorecer esta equidad intergeneracional, o lo que está ocurriendo es que se está aprovechando para cargar o para cargar contra la pequeña clase media, o sea, o los pequeños propietarios, que muchas veces pues estamos hablando de la propia vivienda, que más que un patrimonio se supone que es o que debería ser un derecho, ¿no? Un derecho un derecho fundamental, pues el tener un techo en el que cobijarse. Yo creo que las quejas muchas veces también vienen por ahí. Y bueno, y también en el caso andaluz concretamente, aunque se ha elevado este año el mínimo de 175 a 250.000 euros, pues que muchas veces está la tasación que se hace por encima del valor de mercado, es decir, que si tienen que vender el inmueble para pagar el impuesto de sucesiones, resulta que no obtienen más que una parte de lo que se supone que valía este inmueble. Y, en fin, por ahí, y también, pues evidentemente que por debajo no se paga y por encima pues se paga todo. Es que esa es otra queja habitual que hay. Adelante, José Luis. Sí, yo creo que has dado en la clave. O sea, básicamente el impuesto de sucesiones está pensado de una manera que estructura ese tipo de extracción de renta sobre la clase media. Es decir, es cierto que se dirige también a las grandes fortunas, pero es cierto también que estamos en un sistema fiscal donde las grandes fortunas no son gravadas de la manera adecuada, porque no hay un impuesto sobre las grandes fortunas, ni tampoco hay un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Es decir, sobre la gran fortuna, sobre la riqueza auténtica, no existen los impuestos específicos que deberían existir. Los
mecanismos de inversión de las grandes fortunas, como pueden ser las ICAPs, tienen una vía de tasación pues ciertamente irrisoria, etcétera, etcétera. Y el impuesto de sucesiones, pues obviamente se grava a las grandes fortunas, pero grava también, sobre todo, a la clase media. Hemos de pensar que, según datos de Carlos Cruzado, presidente de Gesta, lo cierto es que el 80% de los declarantes les sale a devolver, porque al fin y al cabo, les sale a devolver el impuesto de sucesiones, porque al fin y al cabo el 80% de los declarantes no son ni siquiera clase media. Es decir, en este país lo que existe es una gran masa de trabajadores asalariados o autónomos o familias de la pequeña, muy pequeña clase media que obviamente no pueden acceder ni siquiera a acumular un patrimonio. Entonces, este impuesto realmente se dirige a una parte pequeña de la población, pero sobre esa parte pequeña de la población ejecuta ese tipo de operación en la que vemos un impuesto desproporcionado sobre probablemente los sectores medios y altos de la clase media, mientras los sectores altos de la gran burguesía pues realmente se ven tratados con mayor benevolencia porque no existen estos otros impuestos paralelos que deberían existir y tener incluso más fuerza que el propio impuesto de sucesiones. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, además, con respecto al impuesto de sucesiones no está tanto en el tipo de gravamen, al fin y al cabo, solo el 5% de los hijos que declaran les sale a pagar, etcétera, sino que el problema fundamental está en que muchas veces se confunde también o se acumula el impuesto de sucesiones con el pago de la plusvalía municipal y que además tanto el impuesto de sucesiones como la plusvalía municipal se ha muchas veces establecido en torno a unos baremos, a unas tablas que ejecutan las comunidades autónomas en las que se valora los inmuebles que se heredan en base a la valoración de lo alto de la burbuja. Todos sabemos que los catastros realizados por las comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, están en estos momentos en valoraciones que superan incluso las que estuvieron en el momento más alto de la burbuja financiera e inmobiliaria. Creo que esto es uno de los temas fundamentales. Luego está el tema también de que muchas veces tampoco existe una sensibilidad por parte del impuesto respecto al hecho de que la propia sucesión viene acompañada de una hipoteca, ni tampoco ante el hecho de que muchas veces el tempus, es decir, el intertemporal para acceder a esa herencia implica no tener el dinero suficiente para adelantar, para obtener el derecho precisamente a obtener la herencia. Es decir, que muchas veces se ha establecido una legislación, digamos, procesal, digamos, de procedimental en cuanto al hecho de la propia sucesión, que implica que los sucesores no puedan tener, o los herederos no puedan tener acceso a la herencia precisamente porque no puedan tener acceso a los bienes en que consiste en la herencia antes de pagar los impuestos, antes de verse compelidos a pagar los impuestos. Creo que el elemento fundamental está ahí. El elemento fundamental está en que, decimos, la clase trabajadora fundamentalmente no tiene mucho que heredar o tiene simplemente un inmueble que no tiene un valor muy alto. La pequeña burguesía, la clase media, es la que fundamentalmente se ve con auténticos problemas para pagar el impuesto de sucesiones, más además en relación a la imposible armonización o a la diferencia de tipos que encontramos en relación con las distintas comunidades autónomas. Vemos comunidades autónomas que están realizando una mucha mayor presión con respecto a los sucesores o a los herederos que otras comunidades autónomas, y que lo hacen además imbuidos de ese espíritu de que al fin y al cabo, si no se le puede cobrar a los ricos, pues vamos a cobrarle a la clase media, ¿no? Que es un poco, yo creo que es el problema fundamental de la fiscalidad en nuestro país. Si no existe una fiscalidad realmente orientada a que las grandes fortunas paguen lo que tienen que pagar, a que las grandes industrias paguen lo que tienen que pagar, y a que los grandes negocios financieros, turísticos, inmobiliarios, etcétera, paguen lo que tienen que pagar, pues al final hay que descargar sobre las familias de la clase media, porque además a la clase trabajadora ya se le extrae lo que se le tiene que extraer por la vía del IRPF, que al fin y al cabo la clase trabajadora no puede esconder nada cuando se le retiene el IRPF de las nóminas y por lo tanto es la que es sangrada de una manera realmente brutal por el impuesto sobre la renta. Sí, que vamos, que eso es una queja muy habitual también, que precisamente ni se puede esconder y además que el impuesto sobre el valor añadido pues precisamente incide mucho más sobre la gente que menos tiene, puesto que el porcentaje de consumo entre la gente que menos tiene es mucho mayor. Bueno, esta es una queja habitual que hay y efectivamente la progresividad finalmente pues es bastante escasa. Dentro de nuestro sistema tributario la progresividad efectiva
no la teórica. Alejandro, no sé si quieres comentar algo más Sí, antes de pasar al yo creo siguiente tema. que efectivamente el problema es que cuando nos quejamos efectivamente de la cuantía del impuesto, todas las miradas se dirigen al Ministerio de Hacienda, que es de alguna forma quien fija, aunque luego es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas, y que son las responsables efectivamente de digamos, fijar los mínimos exentos, etc. Pero que el verdadero culpable de todos estos dramas familiares que se están viendo diariamente la tienen los ayuntamientos. Es decir, al fin y al cabo, y las propias comunidades autónomas. Es decir, al final esto tiene que ver con un problema muy serio que tenemos en este país desde hace muchísimos años. Yo, por ejemplo, he escrito mucho sobre ello, que es la valoración de inmuebles. La valoración de inmuebles, porque no tenemos una estadística de precios real, no tenemos una estadística de precios, digamos, profesionalizada. Nos fiamos siempre de tasaciones o, en su defecto, de las tablas que elaboran las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre el valor catastral de los inmuebles, con lo cual también el IBI está mal calculado. Yo hace muchos años propuse al Instituto Nacional de Estadística el elaborar una estadística de precios hedónicos, que es la fórmula con la que se fijan los precios en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que es muy sencillo, que es digamos, corregir los precios de los inmuebles por las características, por un vector de características de cada inmueble, porque no es lo mismo el precio medio o el precio de metro cuadrado en un distrito que en otro, por ejemplo en Madrid, en función de dónde esté situado, de los servicios que hay alrededor, etcétera, etcétera. Y por supuesto el INE me dijo que eso era muchísimo trabajo y prefirieron comprar la base de datos a los notarios y registradores, que por supuesto tiene los efectos que todos sabemos, que es normalmente la tergiversación del precio final, pero que tampoco tenemos efectivamente una estadística real, profesionalizada y homologable con el resto de países. Mientras eso no cambie, una de dos: o eliminamos el impuesto para que no haya, o lo armonizamos al modelo de Madrid, o efectivamente va a seguir habiendo dramas familiares, o elevamos los mínimos exentos hasta unos niveles que efectivamente ya ni siquiera la mala gestión catastral y los malos datos que tenemos pues permitan que efectivamente ciudadanos con pequeños inmuebles heredados que no pueden hacer frente a ello y por supuesto causen el drama y la pobreza, porque a muchos, el otro día un caso de una persona que les tenía embargadas las nóminas precisamente para pagar el impuesto de sucesiones, porque además tenía dos impuestos, era el único heredero de dos familiares, de padre y madre, no había podido liquidar el del padre y ahora tenía que liquidar los dos, con lo cual, pues evidentemente la deuda se multiplicaba. Yo creo que eso, la pelota está en el tejado de los ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística, que de una vez por todas en este país, dado que somos un país donde el ladrillo pesa tanto a todos los niveles, que se pongan, se remanguen y tengan ganas de trabajar precisamente en la elaboración de una estadística fiable y no estemos, tanto de precios, por ejemplo, como de otros aspectos relacionados con la vivienda y la construcción, y no estemos efectivamente al albur de tasaciones completamente irracionales que ahora están provocando que se tenga que incluso que llegar a devolver una parte importante del impuesto de plusvalía que han pagado muchísimos ciudadanos, porque esa es otra: una vez que heredas tienes que pagar plusvalía, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, con estas sentencias, los cúmulos de sentencias que ha habido, pues yo creo que hay que reorganizar todo el sistema estadístico de este país, pero repito, no tengo mucha esperanza que el INE esté regido por quien está regido, ¿no? José Luis, si quieres comentar algo más antes de pasar a a hablar del tema de la balanza por cuenta corriente y de los datos de la balanza de pagos del 2016. Sí. Sí, únicamente que es cierto que al fin y al cabo tiene que haber un tipo de mecanismo de armonización, tanto de la manera de calcular el valor de los inmuebles como también de la misma manera de operar con el propio impuesto, ¿no? Es decir, que hoy en día, para los datos del año 2015, el impuesto de sucesiones correspondió a 2.751 millones de euros en el conjunto del Estado, de los cuales 500 millones fueron en Andalucía. Yo creo que esto también es representativo.
de que al fin y al cabo hay algún tipo de problema con el hecho de que se pueda producir un auténtico dumping social entre las distintas comunidades autónomas. En ese sentido, tiene que haber algún tipo de armonización y yo creo que la armonización viene desde el punto de vista de que entendamos el encaje territorial del Estado español desde una perspectiva que permita la federación, pero que al mismo tiempo permita que la federación o que la visión federal, que la visión de la pluralidad de pueblos en el conjunto del Estado se corresponda o se compagine también con el hecho de que los elementos centrales de diferenciación existan en el ámbito municipal, es decir, que los municipios puedan efectivamente llevar a cabo distintos tipos de acercamientos a lo que es la vida colectiva, pero que las comunidades autónomas como tales o los estados federados en determinados temas tengan que llevar algún tipo de política económica conjunta y no se pueda producir este tipo de dumping social entre unos ámbitos y otros del propio Estado. Sí, bueno, y además que hay en un mercado hundido como es el mercado inmobiliario actualmente en que es tan complicado vender, excepto en sitios muy concretos como pueden ser los centros de Madrid o de Barcelona, en que puede ser más fácil. Desde luego los herederos se ven en situaciones dramáticas muchas veces porque, claro, si no pueden hacer frente a un pago que no sé, cuyo aplazamiento en muchos casos puede ser complicado o a corto plazo, expuesto al albur de la agencia tributaria, que unas veces lo puede aceptar, otras no, pues se pueden ver en una situación en que es imposible hacer frente a los pagos, no se puede vender la vivienda de turno porque el mercado, como he dicho, está absolutamente hundido, tal vez en el 80% del territorio español. Y, en fin, es una situación muy delicada muchas veces, en la que se pueden ver los herederos. Bueno, pues si queréis pasamos a hablar ya del tema de la balanza de pagos del 2016. Como hechos más llamativos, como he comentado, tenemos esos 87.636 millones de euros de saldo, o sea, de dinero que ha salido por la cuenta financiera fuera del país. Es decir, se está yendo dinero del país y hay que averiguar qué es lo que está pasando. Tenemos, en cuanto a las deudas que mantiene el resto del mundo con nosotros, lo que habitualmente se llaman los pasivos dentro de lo que es la balanza financiera. Tenemos que ha salido dinero de forma neta, es decir, aunque sí ha entrado cierta cantidad de dinero en forma de inversión directa, pero por el resto de conceptos ha salido dinero, lo que se llama la inversión de cartera, que básicamente son títulos, bonos del Tesoro, también entran ahí las acciones y algunos otros tipos de bonos y de títulos como cédulas hipotecarias o como bonos hipotecarios o como los instrumentos financieros por los que se financian las grandes empresas del IBEX. Todo por ahí ha salido dinero. Y en cuanto a otro tipo de inversión, pues también ha salido dinero, lo que se pone en el capítulo de otra inversión del Banco de España, que básicamente son los préstamos, depósitos y repos, que es a lo que se suelen referir en este capítulo el Banco de España. Sin embargo, vemos que en lo que es la variación neta de activos, es decir, el dinero que tienen los agentes económicos residentes en España fuera de las fronteras españolas, pues sí que ha salido una cantidad importante de dinero, menos que en el 2015, pero ha salido una cantidad importante de dinero, 81.000 millones de euros. Solo gracias al programa de compra del Banco Central Europeo, que queda en el balance del Banco de España, pues se ha evitado una situación que hubiera sido extremadamente negativa para la economía española, ya que si no hubieran entrado esos 50 y tantos mil millones de euros que ha metido el Banco Central Europeo en la economía española a través del Banco de España y su programa de compras, pues es de suponer que la economía española, ese crecimiento que ha habido de la demanda en el año 2016, pues se hubiera tornado en una contracción, muy probablemente sin esa cantidad tan grande de dinero, que sabemos que es más de un 5% del PIB. Sin embargo, la balanza por cuenta corriente pues ha vuelto a ser positiva. Si no me equivoco, a lo mejor Alejandro tienes tú más datos, pero si no me equivoco es la balanza por cuenta corriente más positiva que ha tenido jamás la economía española, algo más de un 2% del PIB, lo cual
A Con primera vista. Zapatero creo que llegó al 2% en un momento dado, pero sí, es la más elevada, es más la solidaridad. Vamos, las estadísticas, digamos, de un periodo largo, sí. Sí. Entonces, bueno, lo cual a primera vista puede parecer positivo, pero si tenemos en cuenta que estamos en un país con una tasa elevadísima de paro, nos preguntamos qué demonios hace un país con esa tasa de paro con un superávit por cuenta corriente, lo cual significa que es un país con una demanda interna sumamente deprimida. En fin, es el mundo al revés en el que vivimos, esta Europa en la que se ve cómo la gente no confía en absoluto en que los países del sur de Europa sean sitios fiables para invertir y encima estos países del sur de Europa sometidos a estas políticas impuestas por el Banco Central Europeo, por Europa, se encuentran con superávit por cuenta corriente mientras tienen una demanda sumamente deprimida. Adelante, Alejandro. Bueno, efectivamente yo creo que lo has resumido muy bien. Yo creo que estamos en una paradoja curiosa, y es que la economía española ahora mismo, pues sus tasas de inversión con estas cifras pues son realmente ridículas. Un país que necesita, por supuesto, invertir. También es verdad que es un país tremendamente endeudado, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, y por lo tanto tampoco puede acometer grandes alegrías desde el punto de vista de la inversión, porque no se puede endeudar adicionalmente. El Estado sí, pero no el sector privado, y el Estado no está invirtiendo realmente en sectores productivos o en economía productiva, sino básicamente está aumentando la deuda, transformando deuda privada en deuda pública, como todos sabemos, y además con el agravante de la situación de la seguridad social y del fondo de reserva que se acaba, y que por lo tanto va a generar un mayor grado de endeudamiento en el corto y medio plazo, porque toda esta hucha que teníamos hasta ahora y los pagos futuros que haya que hacer para cubrir el gap entre ingresos y gastos de seguridad social, obviamente se va a hacer vía endeudamiento. Parece una contradicción y los empresarios están contentísimos, aquellos que se dedican a la exportación. El otro día escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio, Bonet, en Cataluña, que decía que era el paradigma perfecto, y es que se crea empleo a un ritmo muy elevado. Otra cosa es el tipo de empleo que se está creando, que es en el sector turístico. Es decir, estamos simplemente reflejando lo que es la balanza por cuenta corriente. Tú has hablado de la balanza financiera, pero lo que es la balanza, tanto la balanza comercial como la balanza de servicios, lo que está reflejando es una serie de elementos que primero en algunos casos no van a volver, porque hay un elemento que es completamente exógeno, que es el precio del petróleo, que ha abaratado significativamente las importaciones de petróleo, a pesar de que seguimos siendo el país más dependiente energéticamente del exterior, de los más de toda la OCDE, y eso en este año ya y en años sucesivos, si el precio del petróleo sigue creciendo, se va a revertir y por lo tanto volveremos a tener un déficit comercial acusado, básicamente por un efecto precio en el caso del petróleo, y luego también porque efectivamente una demanda interna que es realmente pobre, es realmente débil, porque no hay proyectos de inversión, porque básicamente lo que es las empresas españolas están intentando, en las que pueden, salir fuera, porque la demanda interna está completamente deprimida, y eso sí que se ha reflejado en los últimos dos ejercicios. Quiere decir también que los ganancias de competitividad que se proclaman como gran avance en la economía española, efectivamente tienen un impacto en la balanza por cuenta corriente, porque las empresas españolas pueden competir a unos precios infinitamente más bajos, y eso se ha dejado notar, pero también es verdad que se está empezando a revertir la tendencia, y eso también tiene que ver con la confianza que tienen los inversores en la economía española. Léase la balanza financiera, como tú bien has dicho, está habiendo una salida, pero no solamente en España, está habiendo una salida también de capitales del sur de Europa. Hay un cierto miedo por ejemplo, también al Brexit, por un lado, pero también a la posibilidad de que ahora de nuevo Grecia vuelva, y está volviendo a ser portada de los periódicos, porque su situación es completamente insostenible, y de hecho hasta el Fondo Monetario
y la Comisión Europea ya aboga descaradamente por una quita de deuda que veremos a ver si Alemania traga o no, y porque efectivamente los rendimientos digamos de los activos financieros en España pues ya no tienen el atractivo que tenían hace unos años o hace unos meses, y por lo tanto eso son algunas de las razones por las cuales la salida de capital caliente, digamos, el capital especulativo se está yendo. También la inversión directa, porque no hay expectativas de negocio más allá del sector turístico. Y bueno, ese conjunto de factores lo que hacen es ver una economía realmente enferma, ¿no? Perdona, Alejandro, que yo creo que hay que dar un dato muy interesante, ¿eh? Y es que la inversión directa ha pasado en España de casi 40.000, 39.000 millones en 2013 a 24.000 millones en este año 2016. O sea, poco más de la mitad, lo cual, mientras que a nivel mundial, que me he preocupado de mirar los datos, resulta que ahora es un poco más alta que en 2013. Lo cual nos está diciendo que los capitales que pueden tener más interés, que son esa inversión directa, que son capitales en principio menos especulativos, pues resulta que no tienen interés por venir a España. No. Pero ya te digo, yo no solamente una cuestión estrictamente de la economía española, sino yo creo que hay una salida de fondos se nota en las últimas semanas, por ejemplo, a Alemania. Los tipos en Alemania están de nuevo en negativo, porque se cree que puede haber una nueva vuelta de tuerca a la situación del euro, a la situación de países muy débiles, países que podrían, no sé si abandonar el euro, pero sí entrar en dificultades, y obviamente entre ese paquete siempre va a estar España, porque España es una economía que, más allá de la retórica y la propaganda gubernamental, no genera ni ofrece rendimientos significativos a aquellos que quieren invertir en economía productiva, desde luego. José Luis, ¿qué análisis nos puedes hacer de estos hechos que estamos viendo en la economía española y en la economía de los países del sur de Europa? Yo creo que el tema del sur de Europa es definitorio también de que, al fin y al cabo, estamos viendo en estos momentos un montón de elementos disruptores en torno a lo que puede ser la economía o la política económica de la Unión Europea. Tenemos por un lado el Brexit, tenemos por otro lado el tema de Grecia, que efectivamente está en un camino de nuevo derrape hacia el abismo. Oye, José Luis, ¿te fijas que a pesar de que Grecia sigue sin levantar cabeza? Hoy he mirado los datos de la producción manufacturera que publica Markit, los de febrero, y Grecia sigue en recesión. Es decir, y los tíos estos, después de estar no sé cuántos años que llevan aplicando sus políticas, estas del lado de la oferta, sus políticas de austeridad, ven los efectos que está teniendo en Grecia y siguen sin enmendarse, ¿eh? Siguen los tíos ahí R que R y diciendo que todavía es que necesitan más de la misma medicina. Sí, efectivamente. Además vemos también el proceso en Italia de nueva socialización de deuda en todo el tema de la banca italiana. Vemos el tema de la situación complicada en el entorno electoral en Francia, no solo en el entorno electoral, sino también en el entorno económico. Vemos también la situación de Holanda a nivel puramente electoral, y a nivel puramente electoral la propia situación de Alemania. Yo creo que se están acumulando toda una serie de elementos que constituyen una auténtica tormenta perfecta con respecto a la eurozona. Y yo creo que esto además es lo que ha representado que hoy mismo, por ejemplo, Jean-Claude Juncker haya presentado el libro blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de la Unión, en el que se establecen 5 posibles escenarios, ¿no? Entonces, por primera vez, junto al escenario de seguir como estamos hasta ahora, ha habido otro escenario como desvincular o deshacer la Unión Europea para dejarla únicamente como un mercado económico. Es decir, quitarle todos aquellos aditamentos de unión política, de proyecto de unión política, de proyecto de unión social, etcétera, y convertirla en lo que fue originariamente la Comunidad Europea. El tercer escenario sería la que el propio Juncker dice que es el más probable, sería el de establecer una Europa de 2 velocidades. Es decir, que establecer, y esto era también uno de los proyectos que se avizoraban en el horizonte dentro de la propia inteligencia alemana en un momento determinado, incluso una Europa que fuese claramente quebrada en torno al norte y al sur, y que permitiese gestionar de manera diferenciada ambas dos zonas al albur de los propios intereses del norte europeo. También existe la posibilidad de hacer menos pero mejor, es decir, la cuarta escenario que planteaba Juncker es hacer menos pero mejor, es decir, centrarse únicamente en determinados elementos de armonización que
van muy avanzados y centrarse específicamente en esos, abandonando otros, la armonización de otros elementos y, por lo tanto, desregulando determinados elementos que había regulado ya la propia Unión Europea. Y por último, el escenario utópico del sueño federal, de un avance hacia una federalización completa de Europa en el marco de una auténtica unión política y una unión técnica, unión militar. Otro de los grandes jerarcas, de los grandes burócratas europeos, Moscovici, ha dicho que además hay que plantearse abiertamente ya la posibilidad de una ruptura de la Unión Europea. Yo creo que todo esto está siendo claramente visible para los fondos internacionales, está siendo cada vez más visible para los grandes capitales internacionales y yo creo que ellos mismos están tomando medidas preventivas ante la posibilidad de que se produzca algún hecho inesperado. Es decir, yo creo que se están acumulando fuerzas y tensiones suficientes para que la posibilidad de un cisne negro sea cada vez más fuerte. Alejandro, no sé si quieres comentar algo más sobre la No, yo creo que situación estamos, europea. no, yo creo que Pero una cosa, a ti esto que ha comentado José Luis del libro blanco, ¿no te llama la atención que introduzcan por primera vez este escenario? No, eso no da que pensar, como que, sí, no, como no, que- por supuesto que hay que pensar y lo que yo creo que está pesando es que están en un momento, no digo de pánico, pero sí de una situación completamente aislada. Es decir, aquellos que todavía siguen diciendo que este es el mejor mundo de los posibles y que la Unión Europea no tiene ningún problema, ni desde luego tiene ningún riesgo de ruptura en el corto y medio plazo, que básicamente esas son las dos colonias políticas ahora mismo prácticamente hundidas, que son los conservadores y los socialdemócratas europeos, que son el escaso peso político que tienen estos dos grupos ya entre las opiniones públicas de los respectivos países. Yo creo que está empezando a calar y yo creo que el mensaje y el discurso, efectivamente, y la propia elaboración del libro blanco tiene que ver con el riesgo real, ahora mismo real, de que, por ejemplo, en Francia gane Le Pen. También tiene que ver, yo creo, con el discurso de Trump en Estados Unidos y las posibles alianzas que haya entre Washington, Londres y, ¿por qué no?, París. No hay que descartar ese triángulo diabólico que podría ser si Le Pen lograse ganar la presidencia francesa, junto con un Reino Unido cada vez más fuera de la Unión desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista económico, y por supuesto con un presidente americano completamente enloquecido y lanzado a una, bueno, pues a una carrera, ya no a una carrera armamentística que también. o que también, sino sobre todo una carrera para destrozar, yo creo que destruir los polos económicos que le podrían no hacer frente, porque la Unión Europea no le puede de momento hacer frente, pero sí, desde luego, destruir lo que él, digamos, critica sistemáticamente, que es el modelo, entre comillas, socialdemócrata o, desde luego, del Estado de Bienestar, que en Estados Unidos, en migajas, dejó Obama como legado y que, por supuesto, él se va a encargar de destrozar y de destruir en las próximas semanas, ¿no? Sí, además la anomia o la astenia ideológica de los propios socialdemócratas y conservadores Claro, europeos se claro, muestra en el hecho de que no tienen alternativas de ningún tipo. Y de también, ningún o tipo. ayer, yo creo que se veía precisamente como la Unión Europea exigía al resto de países de la Unión que en un tema sensible como es el tema de la inmigración procedieran a establecer toda una serie de barreras para la entrada de inmigrantes, un poco a la imagen y semejanza del propio Trump. Es decir, se establecía que el tiempo de internamiento de los extranjeros para su devolución se pusiese, o sea, se aumentase al máximo que marca la directiva europea, que son 6 meses, cuando hay numerosos estados dentro de la Unión que establecen tiempos inferiores, y se establecía también la posibilidad de expulsar a los menores que han venido sin acompañamiento. Es decir, que yo creo que todo esto no es más que una demostración precisamente de que estos sectores conservadores y socialdemócratas ya no tienen una alternativa visible ni viable, ni tienen nada semejante. Están actuando a puro bandazo y a puro golpe de que le marca la agenda que les marcan otros. En estos momentos son los populistas de derechas del conjunto del globo, que puedan ser en un momento determinado, o lo fueron hace unos años, las masas trabajadoras del sur de Europa cuando se movilizaron, ¿no? Yo creo que esto demuestra hasta qué punto están en quiebra.
Bueno, pues si os parece, a no ser que quieras añadir algo más, Alejandro, No, pasamos está ya a bien. hablar del tema educativo. El tema educativo que estamos ya lamentablemente acostumbrados a que sea siempre un campo de batalla, en España un campo de batalla ideológico, en el que tenemos los agentes más conservadores, más reaccionarios de la sociedad metidos a saco en el sistema educativo, especialmente en enseñanza primaria y enseñanzas medias, encima apoyados y subvencionados por el Estado. Nadie se plantea seriamente, por lo menos nadie con poder, porque aquí nos lo planteamos todos, ¿no? El, el quitarle, evidentemente, estos privilegios a la Iglesia. Y además de eso, tenemos a los legisladores continuamente atacando, especialmente el Partido Popular, pero no solo el Partido Popular, atacando a la educación pública, una educación pública que recordemos es un pilar fundamental de cualquier democracia, de cualquier Estado de Derecho. Esos ataques se materializan de diferentes formas y su objetivo último pues es el destruir de alguna manera o dañar muy seriamente a la educación pública con el fin de que cada vez más gente se vaya hacia las opciones privadas, opciones, como he dicho, dominadas por la Iglesia, pero también cada vez más por determinados consorcios privados que dan una pésima calidad educativa, especialmente en la enseñanza superior, y a unos precios disparatadamente altos. Nos quejamos mucho de que las universidades españolas no aparecen en los primeros puestos de los rankings internacionales. Es cierto que no aparecen, por ejemplo, el ranking de Shanghái, pero también es cierto que las que aparecen ya bastante rezagadas son públicas, que las privadas no aparecen por ningún lado. Bueno, José Luis, adelante, coméntanos cuál es la situación ahora mismo que motiva esta huelga. Sí, para el 9 de marzo hay convocada una huelga por toda la comunidad educativa, es decir, por tanto por los sindicatos de profesores como los de estudiantes, organizaciones de padres, organizaciones comunitarias, etcétera. Y yo creo que lo que representa esta huelga o lo que demuestra esta huelga es una situación de hartazgo generalizado en el marco de la comunidad educativa. Es decir, al fin y al cabo, la enseñanza pública está en plena degradación y en plena desmantelamiento en los últimos años. Por un lado, encontramos una cuestión esencial. Ha habido un proceso de degradación que afecta a las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hemos visto que a su vez, y de una manera directa, afectan también a la calidad de la enseñanza que se puede prestar en el marco de la enseñanza pública. Hemos visto, por ejemplo, el tema del aumento de los ratios en el ámbito de la enseñanza pública, por lo menos en Madrid. Hemos visto un aumento salvaje de ratios del número de alumnos por aula, lo cual dificulta enormemente la posibilidad de toda individualización de la enseñanza y tiene un único objetivo, que es el de ahorrarse los salarios de profesores no llamando a interinos, no llamando a trabajadores interinos. Lo mismo sucede con el tema del aumento de las horas lectivas que motivó la huelga del año 2012 en Madrid. Es decir, ese aumento de las horas lectivas se está llevando a rajatabla y se está llevando además acompañado de toda una serie de medidas que permiten el cierre de nuevos grupos, la no apertura de grupos que se habían anunciado, tanto en la formación profesional como en la enseñanza secundaria, todo lo cual favorece también la posibilidad de no llamar a nuevos profesores, el tener a los trabajadores sobrecargados de trabajo, muchas veces de trabajo puramente administrativo, porque además esto le gusta mucho a la administración educativa, es decir, el interpretar que la validez o que la evaluación de la enseñanza se estructura en torno a la redacción de papeles y no tanto al hecho de que uno pueda tener en una clase un número racional de alumnos y un horario también racional. Y por otro lado, encontramos una situación cada vez más precaria del profesorado interino que, a su vez, en numerosas comunidades pues se ha visto privado, por ejemplo, de cobrar de cobrar el salario en los veranos, se está viendo tratado de una manera realmente muy corrosiva en torno al funcionamiento de las listas de interinos, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a las condiciones de trabajo, pero son condiciones de trabajo que se han visto degradadas de una manera radical y lo cual afecta directamente, implementa directamente sobre las condiciones de la calidad de la enseñanza, porque al fin y al cabo vienen acompañadas también esta degradación de las condiciones de trabajo de una degradación general del proceso educativo. Es decir, vemos también todo tipo de ahorros, institutos que están al borde de la quiebra, institutos que se han dejado envejecer precisamente porque no se ha hecho ningún tipo de inversión que pueda haber modernizado las estructuras, modernizado las instalaciones o modernizado la orientación misma desde un punto de vista educativo
de estos centros, que no pueden, pues digamos, adquirir o orientarse hacia las nuevas dinámicas educativas que están explosionando, apareciendo, emergiendo un poco por todas partes, porque no existe una inversión que se lo permita. Por otro lado, todo este proceso viene acompañado por un proceso soterrado y cada vez más fuerte de reforzamiento de la privatización del derecho fundamental que todos tenemos a la enseñanza. Un proceso de privatización que se puede ver, que se despliega tanto en el hecho de que siguen en estos momentos tratándose las nuevas admisiones de una manera no equitativa entre los colegios concertados y los colegios públicos, de tal manera que se permite que se produzcan en los colegios públicos bolsas de alumnado problemático, mientras los colegios concertados encuentran maneras de evitar que ese alumnado problemático vaya a sus centros, etcétera. Y por otro lado, pues cosas hasta tan absolutamente, digamos, cotidianas como el hecho de que la formación de los propios profesores se esté produciendo hoy en día mayoritariamente por la vía de la contratación de empresas privadas, de coaching, de empleabilidad, de cosas extrañas, cuando hay realmente muchos profesores del propio sistema público de educación que podrían dar esos cursos y que podrían darlos además con muchísimo mayor conocimiento de causa y con una adaptación mucho mayor a lo que es el trabajo real en las aulas. Esto acompañado de la explosión absoluta que estamos viendo a unos niveles no desconocidos hasta la actualidad de todo el tema de lo que podríamos llamar esa mixtura entre formación y empleo que permite que los alumnos de la escuela pública vayan de una manera u otra a trabajar de manera precaria y de manera muchas veces sin cobrar nada o cobrando muy poquito en las empresas privadas. Eso lo estamos viendo con la formación profesional dual en el marco, sobre todo, de la Comunidad de Madrid, pero lo estamos viendo también en el marco, por ejemplo, de la universidad y de las becas asociadas a las prácticas de los másteres, etcétera, etcétera. Se está generando todo un cuerpo, toda una zona gris, ayuna de derechos y lejana del derecho del trabajo, donde los alumnos, además elegidos muchas veces incluso por las propias empresas privadas que están haciendo tomando en sus manos la competencia de la admisión del alumnado a las enseñanzas públicas, donde estos alumnos están convirtiéndose en mano de obra barata y empleable de una manera con muy pocas limitaciones y con muy poco control por parte de los centros públicos en el marco de la empresa privada. Y esto, además, en un marco que habría que meter en un contexto, que es que en el contexto de crisis global y general del capitalismo, lo que estamos viendo es unas circunstancias en las que el propio sistema educativo, tal como ha sido pensado en los últimos 200 años, está entrando en crisis en todo el mundo. Es decir, el problema fundamental es que las clases, tal y como las imaginamos y como las vivimos, las generaciones que ahora somos profesores, no pueden seguir siendo como ahora. Es decir, el sistema educativo que fue pensado para el universo fordista de la fábrica, de una determinación de tiempos muy reglada, para una situación en la que los alumnos tenían una cierta estabilidad económica y una cierta estabilidad familiar, etcétera, etcétera, está estallando por todas las costuras. Nos encontramos en estos momentos con unas situaciones en las que, pues, realmente la precariedad se expresa también en el hecho de que hay alumnos, por ejemplo, en la formación profesional, en situación de familias precarias o de familias de working poors, de gente que trabaja pero que trabaja sin poder salir por ello de la miseria. Nos encontramos también con una explosión de nuevas tecnologías, de nuevos mecanismos, de nuevos avances en la educación que no se pueden implementar de verdad en las aulas porque no existen los recursos y no existen tampoco las posibilidades de hacerlo en el marco de un sistema profundamente envejecido. Y yo creo que esto es uno de los aspectos fundamentales en los que España puede quedarse profundamente atrasada con respecto a otras partes del globo. Es decir, si hemos apostado, y lo hemos visto anteriormente a lo largo de este programa, por un trabajo abaratado, por un trabajo precario, por un trabajo que no conlleva una alta productividad, esa apuesta fundamental, que es una apuesta por su desarrollo a mediano o largo plazo, es una apuesta que va a seguir expresando sus efectos porque el sistema educativo, que es el que podría generar de verdad la posibilidad de un trabajo de mayor valor añadido, no va a ser capaz de operar de manera que genere esas competencias, que genere esas capacidades en las nuevas generaciones para salir de ese hoyo. Alejandro, cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que lo ha descrito perfectamente José Luis. Yo apuntaría a un elemento que cada vez tiene más
para mí me preocupa más. Es decir, es un elemento, el otro día escribí un artículo sobre ello, que es que en España, bueno, y en general en el mundo que nos rodea, la educación ha dejado de ser la principal palanca de ascenso social. Yo creo que eso es el mayor fracaso del sistema educativo, pero sobre todo de la valoración social de la educación, tiene que ver con que ya no es suficiente y ya no es una garantía de ascenso social aquella persona que alcanza el culmen, que es seguramente completar la educación universitaria, que antiguamente, no hace tanto, era el gran sueño de millones de familias en España cuyas progenitores y demás ascendentes no habían podido cursar precisamente por la situación de pobreza y la situación incluso de discriminación en el caso de la mujer que el franquismo dejó como herencia en España, y que con grandísimo esfuerzo personal, pero también es verdad con un proceso que en un momento dado tuvo cierta pujanza, que fue el sistema la instalación del sistema de becas, etcétera, logró que un porcentaje no desdeñable de familias pudieran mandar a sus hijos a la universidad. Es verdad que se hizo a costa de un sistema educativo universitario de proximidad, prácticamente. Yo creo que es un modelo que no rige casi en ningún país de nuestro entorno. Yo creo que donde se intenta primar más la excelencia que no la oferta de la cercanía, pero en España, como era incapaz, era muy difícil por el montante presupuestario el mandar a la mayor parte de estudiantes y diseminarlos por el resto de la geografía española, se optó por un modelo de construcción de universidades y de facultades en casi todas las provincias y en casi todas, incluso grandes ciudades, generando además un modelo, yo creo que distorsionado, porque hoy día está sobredimensionado el mundo universitario, y en cambio está infradotado el modelo desde la educación infantil de 0 a 3 años, y por supuesto las dotaciones para la primaria y secundaria y formación profesional dejan mucho que desear. Es decir, ahí está mal diseñado y está mal financiado. Yo creo que la pirámide está invertida, se fomenta mucho más y se invierte más en términos relativos en la educación universitaria que en la primaria y secundaria y por supuesto en la infantil, y esto está generando efectivamente un elemento distorsionado, y sobre todo una educación de bajísima calidad, y esos son todos los elementos que el mercado, entre comillas, empieza a valorar desde hace ya unos años. Ya los salarios reflejan, primero, que el modelo productivo en España no requiere de grandes esa masa de universitarios, porque no son necesarios para ejercer el modelo, digamos, de actividad de bajo valor añadido que tenemos como actividades principales. Yo siempre creo que he puesto alguna vez aquí el ejemplo también, recientemente en Castilla-La Mancha, haciendo un informe sobre el sector aeronáutico. Pues curiosamente Castilla-La Mancha, que es el cuarto sector, la cuarta comunidad autónoma en importancia en el sector aeronáutico, con grandes empresas como Airbus y otras instaladas en la región, bueno, pues no carece la universidad del grado de ingeniero aeronáutico, y por tanto las empresas de esa comunidad autónoma tienen que reclutar profesionales de otras regiones, que puede ser Madrid, que puede ser Andalucía, o puede ser incluso Cataluña o País Vasco, pero está claro que está mal diseñado el mapa educativo en este país, está mal diseñado y por supuesto está muy mal valorado el papel del profesorado y el papel de los recursos a su disposición, y por supuesto luego tenemos un sistema universitario muy deficiente en calidad, no en cantidad, pero sí en calidad, lo que está generando una frustración a todos los niveles educativos. En toda la comunidad educativa hay una grandísima frustración por parte de padres, por parte de alumnos y por parte del profesorado, porque el Estado y la propia sociedad en general ha abandonado completamente al sector educativo, ha abandonado la valoración que tienen, por ejemplo, en Finlandia, que siempre se pone como gran ejemplo del modelo educativo. Allí, sobre todo, la gran apuesta siempre ha sido por la educación primaria y secundaria, y no tanto por la universitaria, y por tanto tenemos un modelo educativo y tenemos un modelo productivo que claramente está dejando de valorar al sector, a la educación como arma fundamental de ascenso social, y está generando una gran masa, digamos, de estudiantes que finalizan sus estudios
con un bajísimo nivel educativo y con unas perspectivas profesionales cada vez peores, desde luego. Sí, luego el tema de la masificación brutal, a pesar de que tenemos las cohortes más reducidas que ha habido jamás, creo yo. Yo creo que desde el siglo XIX no había cohortes tan reducidas de jóvenes, pues hay una masificación brutal en la enseñanza superior, en la enseñanza pública, además de la que ya nos ha descrito José Luis en los otros niveles de enseñanza. En la superior no te creas que hay tanto, ¿eh? En la superior pero hay facultades... Pero en las carreras que les interesan a los alumnos. Bueno, sí, pero en términos agregados, al revés. Tenemos un problema de facultades y universidades donde el número de horas que dan los profesores es ridículo. Es absolutamente ridículo. Pero los alumnos no pueden entrar en las carreras que les interesan. Vamos a ver, está muy efectivamente hay algunos problemas, pero también es verdad porque hay números clausus en algunas de ellas, pero digamos si cogemos a nivel macro, en España la media de horas que da un profesor universitario es cada vez más bajo, precisamente por la falta de alumnos, ¿no? Bueno, eso desde luego lo tendremos que hablar más detenidamente algún día. En fin, yo no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando el programa, José Luis. No, únicamente animar a todos los miembros de la comunidad educativa, que al fin y al cabo son todos los miembros de la comunidad en general, a que participen en esta jornada de huelga educativa, a que vayan a las manifestaciones, a que hagan oír su voz y a que al fin y al cabo hagan entender al gobierno y sobre todo a la oligarquía que dirige este país que con el futuro no se juega y que con el acceso a derechos fundamentales no se debe de jugar. Que al fin y al cabo la construcción de otra comunidad educativa, de otra posibilidad educativa, la construcción de una sociedad donde puedan ejercerse de verdad el derecho a la educación, donde existan esas aulas y muros de las que estamos empezando a hablar los docentes, como aulas enteramente conectadas al conjunto de los flujos de conocimiento, no solo del país, sino del globo, y además aulas generadas o habitadas por una pedagogía nueva, una pedagogía cooperativa, una pedagogía basada en proyectos y una pedagogía basada en la participación directa del alumnado y en sus proyectos colaborativos. Yo creo que eso tiene que ser el futuro y que caminar hacia ahí es la única manera racional de caminar hacia un cambio de modelo productivo que lleve a un país sostenible. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias como siempre por tu participación. Si nos quieres dar alguna referencia de dónde leerte, dónde seguirte. Sí, a mí se me puede leer en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com. Se me puede leer también en la revista Transversales, en el periódico Saltemos, creo que se llama, ¿no? Porque no lo he recibido todavía en casa. Y también en las redes sociales, en Twitter como José L. Carretero y en Facebook como José Luis Carretero Miramar. Pues sí, la verdad es que es una buenísima noticia. Yo ya he recibido por lo menos el número 0 en electrónico. Ya, lo que pasa es que, en fin, yo veo que es la verdad es que la presentación es magnífica. A mí me parece que se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte de la redacción para sacar este número y se lo recomiendo a todo el mundo que realmente aquí tenemos una carencia de medios independientes tremenda y si no apoyamos a los medios que salgan con buena calidad para que podamos tener una mayor diversidad informativa, lo tenemos realmente mal. Por tanto, animo a todo el mundo a que apoye a este nuevo medio escrito que ha salido, que bueno, que es la evolución lógica de Diagonal y esperemos que tenga mucho éxito junto con el apoyo de otra gente que se ha incorporado al proyecto, por supuesto. Alejandro, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Nada más. Pues muchas gracias, Alejandro, y si nos puedes decir dónde te podemos seguir. Sí, en Voz Populi todos los lunes, en Cuarto Poder de vez en cuando y las redes sociales en Twitter en @Inurrieta y en Facebook a Alejandro Inurrieta. Bien, gracias, Alejandro, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera, por supuesto, también puede apoyar a Colectivo Burbuja asociándose a nuestra asociación Colectivo Burbuja en nuestra web. Hasta el próximo día.